Alabado sea Jesucristo y adelante con María. Que tengan un buen y santo día a todos ustedes, queridos hijos, en los sagrados corazones de Jesús y de María, y en el corazón castísimo de San José. Bienvenidos de nuevo a nuestra sección matutina, Santos y Café. Hoy es miércoles 6 de noviembre y nos encontramos para este encuentro matutino que hace un balance de la situación. El título de la ventana de hoy es ¿Quién salvará la música, los cardenales o los laicos? Naturalmente es una parodia, un eco de la famosa canción de los Pooh, ¿Quién salvará la música? Para entender, obviamente, ¿quién salvará la iglesia? ¿Quién salvará la fe? ¿Quién salvará el catolicismo? Esta mañana nos dirigimos a este tema porque anoche el Don Enrico ha llevado a cabo una reflexión importantísima, puntual e incuestionable sobre el estatuto del sodalicio sacerdotal mariano, precisando un par de cosas importantes sobre las cuales volvemos, tomando como punto de partida. Sobre todo de una reflexión que él hizo alrededor del minuto 20, en la cual reflexión él evocaba el encuentro que hubo en Roma de los cardenales Burke, Brandemüller. También estaba Viganò, estaba Monseñor Schneider, estaba conectado el cardenal Sen, en memoria del cardenal Caffarra, en la cual conferencia los cardenales que habían firmado los dudas han descargado a los laicos la salvación, la solución del problema en la Iglesia. Entonces, este es el tema que trataremos hoy, retomando un poco fundamentalmente las cosas que dijo ayer por la noche Don Enrico. Su reflexión importantísima la encontrarán en la lista de reproducción de Radio Domina Nostra, con la publicación que ahora la dirección les muestra de la reflexión de anoche. Miren, Estatuto del Sodalicio Mariano y el comentario de Don Enrico en la lista de Radio Domina Nostra. Nos estamos preparando para días de gran gracia después de los vividos la semana pasada, 1, 2, 3 de noviembre en Trento, Verona y Bérgamo, sobre todo en Verona, donde éramos más de 700 personas. Pero mientras tanto, precisamente mientras agradecemos a la Virgen por esos momentos de oración, nos estamos preparando para los próximos encuentros, exactamente el viernes. Pasado mañana estaremos en Ancona, un momento importantísimo para todo el pequeño resto marchigiano. No falten, queridos fieles de las marcas, ahora es el momento de unirnos, aquellos que somos del pequeño resto en este momento, que como dice Don Enrico, es un momento de gracia porque marca las diferencias. Estaremos en Ancona a las 4:30, pasado mañana, viernes 8 de noviembre, en el centro de conferencias de la calle Albertini. Entrada gratuita. No hace falta. El sábado estamos en Pescara, en el Resort Regis de la Vía Pescarina, en Turri Valignani, siempre a las 4:30 de la tarde, con el pequeño resto de Abruzzo, y finalmente el domingo, la cita más importante de estos días, en Cassino, con el pequeño resto romano y alrededores, pero he sabido que vienen también de Campania, muy bonito. Esto del Molise vendrán. Nos vemos en Cassino. Al hotel, restaurante Al Boschetto, calle Usonia 54, vienen 2 autobuses ya llenos de Roma. Hay una decena de plazas aún disponibles gratuitas que salen de Roma y llevan a los fieles a Cassino, y de Cassino los regresan a Roma. Así que si alguien quisiera, aún encontrará disponibilidad para eso. Estos son los compromisos más inmediatos: el viernes en Ancona, pasado mañana 8 de noviembre, el sábado 9 de noviembre en Pescara y el domingo en Cassino. Ancora y Pescara a las 4:30. El de Cassino empieza a las 10:30, con las confesiones, y a las 2. Continúa como hicimos en Milán. Hablando de Milán, estamos a punto de preparar, se los mostraremos, la contribución para la cita del 8 de diciembre. El 8 de diciembre estaremos en Milán para la fiesta, para la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Beata Virgen María. Pero en un momento les daré todos los detalles necesarios para entender cómo llegar. Si hay que hacer una reserva, es seguramente gratuito. Y sobre todo les digo, les anuncio, les anticipo, que hay autobuses que salen desde Friuli Venezia Giulia, desde Toscana, desde Emilia Romagna, desde Veneto y probablemente también desde Piemonte. Aún tengo que verificar para Piemonte. Autobuses que los llevarán a este encuentro de oración que haremos en Milán. Pero ya volvemos. Mientras tanto, entonces hagamos un resumen de la situación antes de entrar en el tema de la transmisión de hoy. El tema de hoy, ¿quién salvará la música? 2 puntos, retomando, repito, la famosa canción de los Pooh, los cardenales o los laicos. Pero antes les recuerdo que ayuden al proyecto. Ahora más que nunca hay una gran necesidad porque estos viajes apostólicos cuestan más que un ojo de la cara. Sin embargo, agradezco a todos aquellos que nos dan una gran mano.
es un gran negocio para ayudarnos y darnos una mano en este proyecto. Aquí está el nuevo número de cuenta bancaria y no se desanimen si de vez en cuando cambia el número de cuenta. Lo digo para que no se desanimen, está hecho precisamente para desanimarlos a dar ayuda. Les aseguro, mis queridos, todas las donaciones hasta aquí han llegado, están todas registradas, por supuesto, así que si alguien quisiera verificarlo, podría pedirlo. No es agradable, pero si alguien quisiera pedirlo, podría obtenerlo, porque tenemos todo registrado. A veces cambian la cuenta bancaria. Lo peor es que podrían devolver el dinero si lo envías al número antiguo. Este es el nuevo número de cuenta bancaria, pero la solución podría ser esa, como ven al final, en la descripción abajo. A mi izquierda, la cuenta corriente postal con la que particularmente pueden ayudar a este proyecto de la Santa Virgen María. Hoy, 6 de noviembre, en mi opinión, es un día histórico. Dios escribe en las líneas torcidas. Es un día histórico porque las elecciones estadounidenses, como creo que sabrán, las tuvimos como noticia durante la noche. Yo también estaba allí esperando saber. Ha ganado Donald Trump. Donald Trump ha ganado las elecciones presidenciales en los Estados Unidos de América. A pesar de la campaña, anzitutto violentamente difamatoria a nivel internacional, de las izquierdas neocomunistas, de los Theo-Dem o de los Dem en general, contra Donald Trump, una campagna violenta, nonostante il mainstream ufficiale gli sia andato per anni addosso, Donald Trump apostó y ganó. ¿Quién sabe si el cielo quiere escuchar esto? Una especie de anticipo sobre Dominutella que ha apostado y está seguro de ganar en lo que respecta a Bergoglio y la falsa iglesia. Hay algo muy similar a mi juicio. No lo tomen a mal aquellos que no piensan así. Yo ahora no estoy canonizando a Donald Trump. No estoy diciendo que es un santo, no estoy diciendo que lo rezaremos puesto en un nicho. Solo estoy diciendo que cuando hace 4 años perdió las elecciones presidenciales, ganó. Ven cómo Dios escribe la historia. Ganó Joe Biden. La administración americana se movió en una especie de dirección belicista. Se han incrementado las guerras en Ucrania. Un inicio claramente antirruso, anti-Putin, por parte de la administración americana, Dem. Y luego, sobre todo, lo que se decía católico, es un amigo cercano de Bergoglio, un convencido abortista, como lo es también Kamala Harris, que ha perdido. Sin embargo, a pesar de esto, hace 4 años perdió y Trump no se detuvo. Él es un magnate, como se dice, es decir, alguien que tiene el dinero para decirlo en breve. Por lo tanto, ha tenido muchos recursos y tiene muchos recursos a su disposición. Ha sufrido 2 atestados. Cuando recibió ese disparo, esa bala, apenas se dio la vuelta, de lo contrario le perforaba el cerebelo y en cambio permaneció vivo. Entendí que debía haber un diseño divino. Mientras tanto, Joe Biden no ha podido administrar debido a, al parecer, una senilidad avanzada, y como pueden ver, esto es precisamente lo que sucede en el mundo. Ahora, ¿qué sucederá? Solo el Padre Eterno lo sabe. Naturalmente, los analistas están allí para apresurarse, tanto los Theocon como los que exultan. Que los Theodem, hablo del mundo de la Iglesia normalmente, los Theocon son los conservadores que evidentemente celebran la victoria de Donald Trump, republicano, defensor de los valores tradicionales, también de la fe cristiana, sustancialmente dispuesto a un diálogo amistoso con Putin. Yo veo que muchas cosas cambiarán, esperemos que para mejor, que seguramente cambiarán, esto está a la vista de todos. También, en mi opinión, un hombre valiente, Donald Trump, porque sufrir un atentado en el cual los sistemas de seguridad han parecido, según lo que se leía en los meses anteriores con el atentado de julio, han parecido coludidos con el atacante, porque es inexplicable de otro modo cómo pudo disparar y decidir quedarse allí en el campo sin retroceder. En fin, esto es algo que debería hacer reflexionar a un estadista de otro país, de otra dimensión, diría yo. A mi parecer, Donald Trump es un estadista de otra pasta, a mi juicio, y pienso que la presencia ahora en Moscú de Vladimir Putin y en Washington de Donald Trump, a mi parecer, porque yo no soy un estadista, como saben, solo soy un pobre. Sacerdote, también soy poco experto en geopolítica, aunque me apasiona.
Sin embargo, creo, esto porque todos puedan entender, incluso las personas más simples, que el gobierno de Putin en Moscú y el gobierno de Trump en Washington, en mi opinión, crean un eje que puede cambiar la historia. Porque la historia se estaba moviendo en dirección del nuevo orden mundial. La historia se estaba moviendo en dirección del monopolio de la izquierda internacional, con la complicidad manifiesta y clamorosa, incluso vergonzosa, de Jorge María Bergoglio y del Vaticano, y a pesar de toda esta campaña. Digamos que el mainstream ha ganado Trump, y por lo tanto tenemos a Putin, que manda en Moscú y que está trabajando para crear con los BRICS, como se llaman los BRICS, me parece. En fin, con esos países que una vez fueron del tercer mundo, países con economías galopantes desde Sudáfrica hasta Brasil, hasta China, etc., ha creado un eje opuesto al eje occidental. Y de ese lado, por lo tanto en Oriente, tenemos a un Putin que no se ha rendido en absoluto con los BRICS. De hecho, ha creado precisamente este eje transversal y del otro lado. Ahora tenemos un Donald Trump que evidentemente no está disponible, a mi juicio, por lo que he leído, para adoptar la causa antirrusa, anti-Putin. Veremos. Debemos rezar el rosario entre las manos, mirar al Inmaculado Corazón de María y saber que todo esto demuestra que hay una visión teológica de la historia, por la cual los hombres pueden esforzarse mucho, pero siempre interviene Dios cuando Él establece como Él establece. Probablemente la victoria de Donald Trump demuestra un par de cosas, como estoy ya diciendo. Primero, que cambia la dirección con cada evidencia. Estaremos a ver en qué modo. Segundo, verán que ahora el gobierno italiano, que parecía un poco así, un golpe a la botella, un golpe al círculo, a mi juicio, el gobierno de repente sacará exactamente su propia identidad, que es la de derecha. No hay nada que hacer. Anoche, simpáticamente, un telema dijo que el gobierno italiano está en manos de Trump ahora, en el sentido de que caridad, pero ¿se imaginan a Meloni, que ahora sigue coqueteando con la administración Dem de los Estados Unidos? Es obvio que no. Es obvio que no. De hecho, aquí se crea una especie de, para ellos, amichevole de convergencia, por lo que veremos cómo va. Esta es mi consideración. La segunda consideración, aún a mi juicio más importante, y luego paso al tema de hoy, que seguramente es para nosotros más importante, pero no podíamos no comentar la victoria electoral de Trump en los Estados Unidos. Y la segunda consideración es esta. Ha habido una respuesta del pueblo. Los estadounidenses no bromean, es el pueblo quien decide. Votaron, está bien. Hace 4 años parece que la historia debe registrar el sospecha de fraude electoral. Dicen, yo no digo nada de mi parte, porque precisamente por el hecho de que no soy experto en este caso no merecería la censura. Me refiero y me apoyo en lo que he leído, que incluso en esta campaña electoral y luego en las elecciones presidenciales se intentó hacer también allí una especie de engaño o de fraude. Y de todos modos, ya sea engaño, fraude, Bergoglio, pero Trump, que fue echado por la puerta, ha regresado por la ventana o viceversa. Y por lo tanto el mainstream, tercera consideración, es poderosísimo. Pero como no se adhiere más veces a la realidad, lo he visto aquí en Italia en carne propia, es la gente la que marca la diferencia. Quizás sea preludio de cambios en la iglesia, porque si Trump, que aparentemente merecía desde hace ya 4 años estar en el sillón de la Casa Blanca, no se ha rendido y al final los estadounidenses lo han apoyado, quién sabe si esto, que no sea un anticipo de lo que esperamos que pueda suceder en la Iglesia Católica en Roma, donde hace 12 años, sin embargo, y esto dice mucho sobre el estado penoso de los católicos italianos y del mundo, fue elegido un falso papa, con elecciones falsas. ¿Está bien? Y solo podemos esperar que algo cambie también en la Iglesia Católica. Mientras don Enrico anoche hacía la transmisión en vivo, yo estaba a 100 días de Leones, y la dirección puede mostrar las imágenes. Son un poco oscuras porque estaba iluminado el escenario, y en cambio la platea estaba completamente a oscuras. Pero había mucha gente. Soy huésped del Hotel Fioro donde hablo. Quizás aquí se ve mejor la imagen. Gracias a Dios donde voy, don Minutella, la gente siempre responde con cierto entusiasmo, quién sabe por qué. Esta adherencia al pueblo, a la gente que realmente se ha mantenido católica, lo que hace la diferencia, mis queridos, creo que es así.
Sin embargo, al margen de lo que ha ocurrido en los Estados Unidos, había pensado en hablarles hoy sobre dos eventos duplicados. Un evento duplicado ocurrido en los días pasados, primero en Bergoglio, primero en la Pontificia Universidad Gregoriana, donde se dirigió para dar una lección, una reflexión, luego yendo de visita a casa de Emma Bonino. Dos acontecimientos significativos, porque demuestran una vez más que a pesar de que ahora Trump ha ganado, y no creo que Bergoglio haya tomado un buen café esta mañana sabiendo que Trump ha ganado, son señales a mi juicio que el cielo envía, que a pesar de todos los intentos la sinagoga de Satanás no puede llegar donde quiere si Dios no lo permite. Estaba diciendo que se trasladó entre ayer y el día anterior, ante todo a la Gregoriana, a la Pontificia Universidad Gregoriana, como saben, la prestigiosa universidad, prestigiosa porque yo también estudié allí, donde obtuve, se los recuerdo siempre, la máxima calificación, con el favor de publicación integral de la tesis doctoral, está gestionada por los jesuitas. Y entonces, ayer Bergoglio se dirigió a la Gregoriana. Se hizo un servicio en la televisión y en un momento dado, el camarógrafo, dado que había a Bergoglio sentado de un lado, del otro lado estaban los cardenales, obispos, el rector de la Pontificia Universidad Gregoriana, también estaba el superior general de los jesuitas, el padre Sosa. En un momento la cámara se detuvo en una imagen. Hicimos la pausa de imagen y ahora los invito a la dirección, poniendo siempre a mí a la izquierda, de manera que puedan seguir viéndome mientras hablo. Pido a la dirección que coloque la imagen fija que hemos producido a mi derecha. Aquí está. Miren bien esta imagen. Parece una serie de televisión, parece un documental, parece una historia casi de ámbitos anglosajones, liberal americano o anglosajón en general, y en cambio, esa persona que ven enmarcada en rojo, esta señora que está ahí con este bonito rostro al estilo americano, también muy linda ella, es una mujer sacerdote. Es una mujer sacerdote, ¿está bien? Mírenla bien, está sentada en medio de profesores, estudiantes, alumnos de la Universidad Pontificia Gregoriana, mientras Bergoglio está hablando. ¿Qué hace esta chica allí? Todos los que hemos visto esta imagen nos lo hemos preguntado, porque luego circuló dentro de los chats del pequeño resto católico de aquellos militantes. Miren bien, es una imagen significativa que dice mucho sobre las técnicas masónicos satanistas de convencimiento, cada vez más incisivo de lo que allí parece imposible. Me estoy refiriendo a las diaconisas y a las mujeres sacerdotes, a las mujeres que entran a formar parte del presbiterio diocesano religioso. Bergoglio está frente a ella y ella frente a él. Ahora se podrá decir que se ha hecho por casualidad, por caridad, pero mira un poco, la televisión va a grabar exactamente a la chica que está allí. ¿Quién es esta señora? ¿Quién es esta señora? No se nos da exactamente saberlo. Se intenta hacer una búsqueda, pero desafortunadamente estoy de viaje. Así que pueden imaginar cómo preparo mis transmisiones matutinas con santos y café, y luego muchas veces también las vespertinas cuando comento la palabra de Dios, o el martes bélico, etc. No tuve tiempo de saber quién es esta chica. Supongo que no es un disfraz de carnaval. Halloween había terminado hace un par de días, entonces, ¿quién es esta? ¿Quién es esta que está allí con Bergoglio y con la Iglesia Católica? Es una patrocinadora del proyecto, a la manera de la ventana de Overton, de la técnica de la rana hervida, de las mujeres en el altar que el sínodo maldito ha fingido dejar de lado y que en cambio avanza. Y dado que debe avanzar, Bergoglio no ha, como he dicho en los días pasados, producido ningún documento, de modo que valga el documento escrito por los padres sinodales y sobre todo el cardenal Fernández con el cardenal Steiner, arzobispo de Manaos, en Amazonas. Han dicho que el tema no está maduro, pero hay más de lo que hay en los libros, la realidad. Esto ya es también Fernández, que un poco habla a la manera de Bergoglio, y es decir que en América Latina, en algunas partes del interior de América Latina y luego del sudeste asiático,
Con toda evidencia hay mujeres que celebran evidentemente los sacramentos del bautismo, de la penitencia, al parecer, catequizan y predican la palabra de Dios. Entonces, esa imagen ahí hace entender, la ventana de Overton es una tesis según la cual se sostiene, según la cual se afirma que esos contenidos, esas percepciones de la realidad, que en ese momento parecen improbables, que la gente nunca podría pensar en aceptarlos, insistiendo, trabajando con las técnicas comunicativas de los medios de comunicación, terminan por volverse familiares. Esta mujer vestida con el clérigo es algo impactante. En la Pontificia Universidad Gregoriana, frente a lo que debería ser el Papa garante del Evangelio y de la tradición apostólica, que prohíbe, como escribió una vez por todas Juan Pablo II en la Sacerdotalis Ordinatis, prohíbe la ordenación de las mujeres para respetar la voluntad fundacional de Jesucristo. Sin embargo, esa probablemente, como les he dicho, no es una mujer vestida de carnaval. No es tampoco una que se ha olvidado de que Halloween había terminado. Bueno, iba a Bergoglio, así que tal vez confundió las cosas, y probablemente es una pastora, qué sé yo, luterana, evangélica, no lo sé, probablemente luterana, que ha sido invitada a participar. Por casualidad, las televisiones hacen la pausa en esta mujer aquí, colocada en medio de profesores, sacerdotes, monseñores y docentes católicos. Justo están frente a Bergoglio. Esto es para decirles precisamente cómo van las cosas, la técnica del convencimiento, lento, paciente, que sirve para cambiar. Es el plan de Satanás. Al final, Bergoglio es la falsa iglesia oscura. Lo dije ayer, todo está en la lista de Radio Domina Nostra. No es la Iglesia Católica, pues Cristo habría fallado al prometer que el infierno no prevalecería. Es la iglesia de las tinieblas de Satanás, con un antievangelio que contradice el de Cristo. Cuando nosotros, por lo tanto, hacemos los encuentros, incluido el que estamos preparando para Milán, sirven para demostrar que hay, gracias a Dios, como sucedió en América con Trump, por vías diferentes y por otras historias, también aquí, frente a esta falsa iglesia de las tinieblas mentirosa, fabuladora, hay un pueblo católico guiado por el que les habla, el pequeño remanente, que no se rinde, que resiste y que avanza. Y luego, al margen de lo que ha sucedido con esta imagen de la mujer pastora, de la mujer negra, de la mujer diaconisa, vean como quieran, porque esta imagen para preparar el terreno para todo esto. Ayer Bergoglio fue a visitar a Emma Bonino. Emma Bonino, que está en silla de ruedas, la única foto que ha salido, se habla mucho de esto en los periódicos, en las transmisiones. Les recuerdo, por si acaso escapara, que Emma Bonino no es una cristiana que vive el Evangelio con toda evidencia. Ha sido durante años promotora, patrocinadora del aborto, abortista convencida. Y gracias a una como ella, feminista, radical, amiga de Marco Pannella, el otro amigo de Bergoglio. Estos son los amigos de Bergoglio. Algunos han dicho mucho que el Papa Francisco está lleno de humanidad. Va a visitar aquí, va a visitar allá. Pero si Emma Bonino no hace un acto público de arrepentimiento por lo que ha hecho en los años, es otra cosa. Esta mujer política italiana, protagonista de la política italiana, tiene la responsabilidad. Miren cómo le sonríe Bergoglio. Bergoglio es así. Bergoglio es el que sonríe a Joe Biden, que ha perdido con Kamala Harris. Bergoglio es el que sonríe a Emma Bonino, véanlo. Luego, en cambio, cómo se vuelve rígido en el rostro, incluso con estas expresiones de fastidio con quienes no están alineados con la Internacional Socialista, con quienes no están alineados con el nuevo orden mundial, con quienes no acepta homologarse a este proyecto unilateralista que luego es de matriz con toda evidencia satánica. Sobre la visita de Bonino, a quienes dicen que el Papa es muy humano, y no hay escándalo porque Jesús se encontraba con pecadores, quisiera recordarles a estos infelices, narradores de Satanás, que cuando Jesús encontró a Zaqueo, Zaqueo cambió de vida, que cuando Jesús encontró a María Magdalena cambió de vida, que cuando Jesús encontró a Mateo Levi cambiaron de vida.
Y la Emma Bonino está pidiendo perdón a los católicos escandalizados después de años. Todavía queda un escándalo. Que lo sepa la señora Bonino, por la cual, obviamente, nosotros oramos, le deseamos todo lo mejor, la salud y todo. Debe saber que, sin embargo, hay un pueblo de la familia que parece haber desaparecido, porque aquí funciona que la militancia está bien si te favorecen. Y entonces, ¿qué tipo de militancia es esa? Solo nosotros del pequeño resto militamos, al parecer sí, en el escenario italiano. Estaba el Día de la Familia, ¿recuerdan? Pero con Bergoglio, todo esto ha menguado, quién sabe por qué. Así que Bergoglio vaya a visitar a Emma Bonino, por caridad de Dios, un gesto de amistad entre los dos. Les recuerdo, yo no soy berlusconiano, que cuando sin embargo Berlusconi estuvo mal, no hubo una sola sílaba de Bergoglio hacia un estadista italiano que a torto o a razón era conocido en Italia. Era estimado por una buena parte de los italianos. Se enfermó y murió sin que a Bergoglio le viniera nunca a la cabeza encontrarlo. No es humano, es inhumano. Bergoglio. Sería humano si fuera a todas partes. Sería humano si fuera a encontrar, además de Emma Bonino, también a aquellos de una posición política, ideológica y espiritual que no comparte. Fue a venerar, sin hacer la señal de la cruz, inclinando la cabeza a Giorgio Napolitano, el presidente de la República Italiana, cuando murió. Pero no fue a ver a Berlusconi, así que no es cierto que sea humano, es exactamente inhumano. Esto va para aquellos que son de la botega, esto va para aquellos que participan en el proyecto ideológico globalista, abortista, anticristiano, ¿entendido? Y estoy seguro, miren, estoy seguro de que Bergoglio no ha dicho una sola sílaba de evangelio y de oración. Es lo que personalmente pienso. Bueno, dicho todo esto, finalmente podemos ir al tema de hoy. Eran 3 puntos clave. Primero, el triunfo de Trump y su impacto, en mi opinión. La segunda, la lección alla gregoriana, con la pastorezza messa lì, piazzata proprio dai media, per far capire che alla fine prima o poi arriveranno le diaconesse. E la terza cosa, la visita a Emma Bonino, che come stiamo dicendo è niente affatto un gesto di umanità, perché il gesto di umanità di un Papa prevede che il Papa sia padre di tutti e che questi atti di misericordia e di umanità li faccia con tutti, non solo con Napolitano, la Bonino e Pannella, ma anche, che ne so io, per dire con uno che è morto, con Berlusconi. Berlusconi distri fue Tiltri. ¿Por qué? Porque el Papa no es también Papa de Berlusconi. No sabemos si pidió ir y Berlusconi se negó, porque por mucho que yo piense, Berlusconi no habría, pienso, rechazado, en caso la visita de Bergoglio. Y al final, que no fuera, es bueno para el alma de Berlusconi si se salvó. Bien, vamos al tema de hoy. Como les decía, se los anticipé, que retoma la reflexión que se llevó a cabo ayer. De Enrico Bernasconi la encontráis en la lista de reproducción de Radio Domina Nostra. Yo ruego a todo el pequeño resto, en esta fase tan agitada, de mirar los contenidos. Son astutos del otro lado, ya que están contra la pared. Se están refiriendo a los métodos de Don Minutella. Son realmente hábiles y mentirosos. Hay gente que se ha ido por los métodos, pero ¿por qué Don Minutella se ha vuelto así ahora o siempre ha sido así? ¿Qué hipocresía hay del otro lado? Miren. Pues, los contenidos nos tratan los contenidos. Alguien escribió, pero el padre Faré entró y aún debe entender mucho. Humildemente admite que necesita profundizar. Entonces, que se quede quieto, discuta con nosotros y luego cambie. Pero entra y dice ir a misa con el Papa, no sé, hijos. Entra y dice que la misa es válida, así que va a celebrarlas para quien las necesite. Sionsi no podía esperar a que le dijera la misa antes de su congreso, porque hay gente hambrienta. El periodista dice que se preocupa por la gente hambrienta de la misa, mientras que nosotros, entre otras cosas, estábamos allí, llenos de llenos. Pero se va a misa con el padre Faret, que no nombra a Bergoglio porque no es el Papa. Pero el mismo padre Faret luego dirá en misa que ahora pueden ir a sus parroquias. No sé, ya que los contenidos son estos. Me atacan por los métodos. Y ustedes del pequeño resto ahora deben hacer su trabajo. La comunidad debe trabajar, porque los contenidos son contenidos. Ayer reflexioné y planteé 3 puntos a Padre Faré. Naturalmente sé que dado que soy el monstruo de Italia, no merezco respuesta. Pero no merezco respuesta porque no sabe qué responder a mis cuestiones que ayer planteé. Y hoy me gustaría que ustedes, aunque no lo hayan hecho, escucharan la reflexión de don Enrico sobre el estatuto del sacerdocio mariano.
Pero ahora les haré escuchar un pasaje un par de minutos, para luego comentar la cosa importante que don Enrico dijo ayer. Aquí está el título. ¿Quién salvará la música? Que es una expresión de la famosa y célebre canción de los Pooh, que significa ¿quién salvará la iglesia, los cardenales o los laicos? Ahora escuchamos esta contribución y luego intervenimos. Que estamos respondiendo a la llamada de María. Esta conciencia crece y con el tiempo crece cada vez más, crece y en base a todo lo que estamos viviendo, crece en medio de las persecuciones y crece la conciencia de ser el pequeño resto elegido del cielo, querido por la Virgen María, y que los otros pequeños restos son una imitación y son algo diferente, sobre todo aquellos que se nos oponen, que luego no reconocen esta llamada del cielo. Personalmente, ¿cómo he respondido a esta llamada? A esta llamada respondí tomando conciencia de la apostasía en la iglesia, especialmente después de los hechos de Pachamama y a través del testimonio de don Alessandro que nos precedía. Que nos precedió nos ha allanado camino. Recuerdo entonces que tuve algunas señales. Cada uno de nosotros tiene una historia diferente, cada uno de nosotros tiene un camino diferente, cada uno de nosotros ha sido llamado de manera diferente, pero cuando el Señor llama, hay que responder. ¿Recuerdan la parábola del dueño de la viña que llama a los trabajadores a su viña? Lama Sale. Llama a los de la primera hora, de la tercera hora, de la tarde, de la primera tarde, llama a los de la noche, pero cuando el Señor llama, hay que responder a esa llamada. Así don Alessandro ha sido llamado a la primera hora, otros de nosotros a la tercera hora, otros a la quinta hora, y el Señor sigue llamando, y luego cada uno de nosotros puede haber recibido también señales del cielo para adherirse a esta llamada, a este proyecto. Recuerdo que en 2019, en el verano de 2019, tuve claro que debía dejar la parroquia, que debía dejar las estructuras, pero luego hice todo un camino para llegar al acto conclusivo. En este camino recibí diversas confirmaciones del cielo, diferentes señales que me impulsaron y me incitaron a no volver atrás. Recuerdo, por ejemplo, el 1 de enero del 2020, la noche del 31 de diciembre en Nochevieja, me detuve en la capilla de la casa canónica a rezar los 3 rosarios, confiando el año a la Virgen María y rezando esos rosarios de rodillas. Tomé la decisión de recitar el rosario completo durante todo el año. Entonces, al día siguiente o 2 días después, don Alessandro en directo, no nos conocíamos aún, dijo que todo el pequeño resto debe rezar. Está llamado a rezar el rosario entero, pero no solo durante todo el año, sino para siempre. Porque la Virgen nos lo pide, la Virgen nos pide esto. Entonces, eso fue una señal fuerte que recibí. Aquí esta fue una intervención al margen de don Enrico, pero aún no es eso lo que quería que escucharan. En unos momentos saldrá al aire. El minuto 17 es el que envié yo. Pero lo que envié yo no es la conversión de la dirección, por favor, el minuto 17. Hay pasos importantes de lo que don Enrico ha dicho. Aquí está haciendo una especie de testimonio personal. En cambio, a nosotros nos interesa lo que él en un cierto momento dice acerca del pequeño resto y de la situación actual y futura. Les recuerdo que nos estamos dando cita para el domingo 8 de diciembre, poco más de un mes a hoy, en Milán. Para orar ya no es solo oración, no es reunión. Sé que muchos no vendrán, pero quien pueda, que venga. Pido a la dirección si estamos listos con el minuto 17 respecto a lo que yo tengo. Sí, me dicen que aún no está listo. Entonces, don Enrico, les pido paciencia.
Muchas veces preparo estos encuentros como no se imaginan, de día y de noche, dejemos eso de lado. Y luego, lamentablemente, muchas veces sucede que en la colaboración de los colaboradores, desafortunadamente, siempre se escapa algo. No lo sé y quería el minuto 17. De todos modos lo intentaré, yo a decirlo, don Enrico ayer dijo, que es prácticamente, y con esta historia que deben ser los cardenales los que salven. Me disculpo con don Enrico, habría evaluado y era justo. Un signo fuerte que he recibido de unidad de intenciones, de unidad en la misión, es que la Virgen María nos llamaba a la misma misión. Pero luego recuerdo aún en la semana que precedía la Pascua, don Alessandro hizo un fuerte llamado a los sacerdotes a salir, a adherirse, a hacer un testimonio público. Y en esa ocasión sentí fuerte el Espíritu Santo que me llamaba. Y me llamaba justo en la noche de Pascua. Acordé hacer una entrevista pública. Y luego Giovanni Pablo II vino a mí en sueños, unos días antes de hacer esta salida pública. Me vino a mí en sueños con el anillo piscatorio. Me bendijo, tomó en mano el anillo y trazó una señal de cruz para decir que todos nosotros tenemos un camino diferente, pero todos nosotros somos conducidos por la Virgen María para salir de la falsa iglesia y reunirnos en el ejército que ella está formando a través de la obra que pasa por don Alessandro. Y entonces estamos aprendiendo cada vez más esta conciencia. ¿De dónde nos viene esta conciencia? Los enemigos, los detractores y aquellos que son escépticos pueden decir que ustedes están con la cabeza en las nubes. ¿De dónde les viene esta conciencia? Pero ante todo la confirmación nos viene de la falsa iglesia misma, porque hemos adquirido la conciencia de ser el pequeño resto, gracias a todo lo que la falsa iglesia está haciendo. Son ellos mismos quienes nos confirman en el camino por primera vez. Primer punto, ellos mismos nos dan conciencia de que no nos estamos equivocando. Y luego de la actitud, la conciencia de que somos el pequeño resto querido por el cielo, el único pequeño resto querido por el cielo. La conciencia nos viene de la actitud de aquellos que han entendido todo, que han comprendido los hechos, y luego toman posiciones ambiguas, dilatan, hacen alianzas, compromisos con la verdad o se esconden. Aquí estos nos confirman que no nos estamos equivocando. Nos confirman que el pequeño resto, en cambio, está llamado a decir la verdad de manera pública, abierta, integral, a testimoniar con la vida y con el martirio. Y así también pensaba al principio, escuchando a don Alessandro, ya desde 2018 lo escuchaba, pensaba al principio que los obispos, los cardenales, debían ser ellos quienes tomaran el control de la situación. Entonces decía, don Alessandro predica bien, dice lo correcto, dice la verdad, pero no le corresponde a él, le corresponde a los obispos, le corresponde a los cardenales. Esperamos, aguardamos que algún obispo, algún cardenal pueda hacerse cargo de la cuestión. Pero pasaba el tiempo y me daba cuenta de que algunos obispos y cardenales decían la verdad hasta cierto punto, hasta la mitad, hasta 3/4, mientras don Alessandro decía la verdad completa, integral. Y entonces tomé mi decisión. No podemos esperar a los obispos, no podemos esperar a los cardenales. La Virgen está haciendo algo ante nuestros ojos, pero es importante darse cuenta. Me viene a la mente más que estamos tomando conciencia cada vez más de que nosotros del pequeño resto estamos suplente. Lo que deberían hacer los cardenales y los obispos, son ellos los que deberían exponerse primero,
son ellos los que deberían cuidar el rebaño de Dios. Aquí nosotros estamos haciendo las veces con nuestro ministerio, respondiendo a la llamada de la Virgen María fuera de las estructuras, fuera de la falsa iglesia. Y esta es la diferencia que marca la clara distinción. Me viene a la mente aquel congreso del 7 de abril de 2018 en el que don Alessandro estaba presente. Lo ha contado también varias veces. Aquel congreso que hicieron algunos cardenales junto con algunos obispos. Y estaba el cardenal Brent Muller, el cardenal Borke, el obispo, el arzobispo Schneider. Hicieron un congreso en memoria del cardenal Caffarra, recientemente fallecido, y donde ponían de relieve todas las dificultades que emergían de la iglesia bergogliana, de la iglesia del Papa Francisco. Aquí han escuchado, don Enrico dice que me ha conocido, le gustaba lo que decía, y ven qué discurso sensato, siempre con su elegancia, así que si no les gustan mis maneras, de todos modos, sepan. Queridos exiliados, hay otras personalidades sacerdotales que se encargan de reparar el daño, los contenidos que importan. Don Enrico precisa que me escuchaba y que justamente decía que no puede ser él quien resuelva la situación. Deben ser los cardenales y los obispos. Luego, poco a poco en el camino, él también se dio cuenta de que los cardenales no hacían nada, que no podían hacer nada y que por lo tanto había que entrar en acción. Y don Erigo se refiere al congreso sobre el cardenal Caffarra, al que yo también estaba presente, celebrado en Roma, una decepción total, el 7 de abril de 2018. Se celebró este congreso en Roma, estaban presentes, como ahora la imagen les muestra, el cardenal Burke, el cardenal Brandemüller. Los saludé uno por uno, aquí, ven, sedutos frente a la asamblea. Delante de la gente, no tantísima, la mayor parte los he traído yo. Luego me levanté y me fui. Ahora les diré por qué. Y se vació la sala. Este es un dato de hecho y quizás desde entonces también lo han tenido en contra de mí. Ven a ver a Marcello Pera, el senador vitalicio, luego a su lado, a su izquierda, el cardenal Burke, la moderadora, y luego nuevamente el cardenal Brandemüller y Monseñor Athanasius Schneider. De este lado estaba sentado en primera fila Monseñor Viganò, detrás de quien estaba yo como Monseñor Bux. En directo y en conexión también estaba el cardenal Sen. Aquí, en este congreso, han sabido hacer algo que quizás nosotros no hemos subrayado lo suficiente y que ayer, con su inteligente capacidad de discernimiento, don Enrico puso de relieve. Es decir, estos cardenales que han formado los Dubia han terminado diciendo que deben ser los laicos los que se pongan a trabajar. ¿Quién salvará la música? Los Pu, ¿no? ¿Quién salvará a la iglesia? ¿Quién salvará esta iglesia? Porque en algún lugar ahora los últimos llegados, los flautistas de la última hora, anuncian que la iglesia sigue siendo la misma y que serán los cardenales. ¿Se acuerdan? Añade un lugar en la mesa. Añade un lugar a la mesa que hay una... Es esa historia simpática, aunque es muy actual, respecto al celibato de los sacerdotes. Y llega el cardenal que vio eso. Ese musical lo sabe. Llega el cardenal y que dice... El cardenal. Pero ¿quiénes deben ser estos cardenales que salvarán la iglesia? Nadie aún puede explicárnoslo, porque sería serio que nos dijeran, en caso de que nos quieran dejar de lado, ¿quiénes deben ser estos cardenales que salvan la iglesia? ¿Dónde están? ¿Y cuándo se moverán de una buena vez? Estos cardenales, por ejemplo, Burke, son los que dijeron en el Congreso, bien hecho, don Enrico, que quisiste subrayarlo, que dijeron, y yo me levanté y me fui, del 8 de abril, del 7 de abril de 2018. En los que participaron estos cardenales y obispos que dijeron que el título era Iglesia Católica. ¿A dónde vas? Bueno, Burke y Brandemüller terminaron diciendo que deben ser en cambio los laicos. Han arrojado la papa caliente a los laicos. Yo allí me levanté y me fui. Entonces, ¿quién salvará la música? Debe ser el cardenal Burke, los laicos, don Minutella. ¿Quién debe salvar esta iglesia? Si el camino es únicamente canónico,
¿Quién debe ser salvado? Aprovecho para agradecer al amigo Gianluca, que me hizo notar algo que quizás a muchos se les había escapado, y quizás también se les está escapando a aquellos que quieren decir que el camino es únicamente canónico para la salvación de la Iglesia. Y es que Universi Dominici Gregis establece, y esta cosa evidentemente ha escapado a un par, que el cónclave solo puede llevarse a cabo en el territorio de la Ciudad del Vaticano. Atención, el cónclave puede llevarse a cabo solo y exclusivamente en el territorio de la Ciudad del Vaticano. Así que no es que solo Don Minutella deba respetar el Audiversi Vensi Gregis cuando dice que no se va por aclamación. Yo nunca he propuesto esto, por cierto. Pero dice que sea en el Vaticano. ¿Se imaginan ustedes a estos pobres 4 cardenales que se disocian abiertamente del antipapa y disfrazados logran introducirse en el Vaticano para esconderse en algún lugar, en alguna celdita de la Santa Sede del Vaticano, en un trastero, justo el tiempo necesario para llevar a cabo las formalidades de elección del sucesor de Benedicto XVI? Pero así que obviamente estamos en la broma. Entonces es evidente, como ha dicho don Enrico, que hay este pequeño resto. ¿Quién salvará la música? ¿Quién salvará la Iglesia? No los cardenales, a menos que se pongan las pilas o hagan un movimiento. En ese caso, nos inclinaríamos, estaríamos dispuestos a aceptar esta. Esta verdad, que los cardenales se afanan. Sin embargo, más allá de los tonos vocales, que algunos asumen como criterio para irse, algunos asumen los criterios vocales, los criterios comunicativos de Don Minutella, que en un cierto momento ya no le gustaron. Pero si yo hubiera cambiado, pero yo siempre he sido así, o me equivoco. De hecho, antes en el pasado gritaba mucho más. Los contenidos cuentan. ¿Quién la debe salvar? La Iglesia. Y si estos cardenales no hacen nada, Padre Faré y el Dr. Cionchi, ¿qué harán? ¿A qué fecha la pospondrán? ¿Quién salvará la música? ¿Vale? ¿Sí? Esta actitud sospechosa de inseguridad, casi vengativa, la he exaltado yo, la he dado a conocer yo. Estamos realmente mirando las batallas condominiales ahora. Y alguien rendirá cuentas a Dios, no yo. Asumo la responsabilidad libremente ante el Señor de esta división por la cual muchos me han echado la culpa. Yo no soy en absoluto responsable. Es una división gravísima que no debía haberse realizado. Se ha manejado mal la situación. Veo en esto la manipulación masónica porque nos han dividido y se están divirtiendo. Si me hubieran consultado, me hubieran dejado hablar. Si el mismo padre Faré hubiera tenido la humildad de contactarnos, de contactarme antes de hacer este teatrillo, porque luego, cuando aparece en escena y frente a las preguntas dice que hay que ir a misa en unión con el Papa Francisco, que hay que ir a las misas parroquiales cerca de casa. Es un teatrillo del que la masonería se está disfrutando, porque hay gente buena y frágil que se está yendo a misa por esos lados. Entonces, en este punto veamos cómo va lo ballots. Son los cardenales que al parecer han hecho escapar al padre Fare sobre este detalle que el padre Enrico ha puesto de relieve. Don Enrico ha puesto de relieve, es decir, que los cardenales han pospuesto el 7 de abril de 2018, abiertamente, oficialmente, con un documento, una declaración, así la han llamado, han enviado a los laicos la solución de la cuestión. La solución de la cuestión. Hay que ser definitivos con estos nuestros detractores. Si estoy insistiendo en este periodo es solo para intentar salvar cuantas más ovejitas posibles del pequeño resto. Luego quien quiera irse, que se vaya, que se las arregle. Aquí, mis queridos, entonces, les recuerdo que ahora nos estamos preparando. Esta noche tenemos a Don Ramón a las 9 con el mecánico bíblico, aunque casi se nos pasa. Ahí está la publicación, compartan, compartan, compartan. Siempre es una cita importante. También es agradable escuchar a don Ramón cuando comenta el Evangelio. Les recuerdo los próximos eventos pastorales. El viernes 8, pasado mañana, en Ancona. No falten, por favor. Organícense para las 4:30. Entrada gratis sin reserva en el Centro de Conferencias Luigi Albertini, 36. Sábado,
9 de noviembre estamos en Pescara, en el Resort Regix de la calle Pescarini, y el domingo hay un gran evento en Casino, donde habrá 2 autobuses gratuitos. Todavía hay algunos lugares disponibles a las 10:30. Confesiones hasta 12:30, luego a 2:30. Continuamos toda la tarde para pasarla juntos.